cada uno de los comentarios que me están enviando. Vamos a dar unos minutitos, un par de minutos nada más para dar oportunidad a que todas las demás personas se vayan conectando. Perdón, ahorita te doy la cara para poderte recibir como te lo mereces. Déjame retirar eso, el volumen. Ahora sí, estoy contigo. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de una vez más entrar a tu casa, poder platicar. Bueno, ¿qué te puedo decir de cada uno de los temas riquísimos, padrísimos que siempre estamos haciendo? En esta parte de una búsqueda de respuestas, de poder encontrar algunas, más que soluciones, poder enseñar y ayudar, que las herramientas que podemos mandar las puedas realmente aterrizar, que te puedan permitir hacer un cambio en esta parte de tu vida con todas las cosas que estamos necesitando. Déjame decirte que no es muy fácil, digo, no es muy fácil, porque muchas de las ocasiones podemos tener mucha información y yo te pregunto y quiero que seas honesto aquí contigo mismo, de todas estas pláticas que hemos aprendido, de todas estas pláticas que has escuchado, de todas estas pláticas que hemos puesto cada 8 días, cada miércoles esperándote aquí a las 9 de la noche, ¿qué tanto has cambiado? Regálame esa información, en ese hashtag, que tú mismo te puedas estar respondiendo. ¿Qué tanto he cambiado en mi persona a través de estas pláticas? ¿Por qué? Porque lo que quiero llevarte es de que te sientas más consciente contigo mismo para esta parte del trabajo. ¿Y por qué? Porque al final del día, este trabajo que tú estás teniendo lo reflejas todos los días. Y todos los días significa que te generas tú solitito estrés y mucha ansiedad, porque no logras tú mismo revisar y encontrar las cosas que estás necesitando en un momento dado, todas estas situaciones emocionales que al final del día tienes que empezar a reflejar para contigo mismo, dándote cuenta de que todo el trabajo que estás haciendo es un trabajo de reflexión, es un trabajo de mucha conciencia, es un trabajo de realizar constantemente todos esos cambios. Pero te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Nuestro tema del día de hoy se llama estrés y ansiedad. ¿Qué nos pasa con el estrés? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo nos sentimos con la ansiedad? ¿Es benéfico? ¿Nos ayuda? ¿Nos impulsa? ¿Nos enseña algo o realmente nos daña? ¿Qué piensas? ¿Qué ha pasado por tu vida? Vamos, y mira, increíblemente estamos empezando a recibir realmente mucha información. Mira, gracias. Tenemos a una persona nueva. Muchas gracias. Yo les agradezco que siempre nos den esa oportunidad. Está con nosotros Laura Martínez, que está integrándose aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenida, bienvenida a esta parte de unión familiar, de esta parte donde nos damos la oportunidad de reunirnos cada miércoles para poder hacer todas estas pláticas. Yo espero que te sientas muy a gusto y te doy la bienvenida aquí en este espacio que es mi casa, casa de todos ustedes, este espacio que es consultorio donde compartimos muchas cosas, emociones que nos llevan a la alegría, a la tristeza, al éxito, este cambio donde se da aquí todos los días con muchos pacientes y que agradezco que todos los días hay alguien que se acerca para pedir ayuda y que con mucho gusto se las extendemos. Lo mejor que podemos dejar son las herramientas y técnicas que todos los días puede estar utilizando. Y claro, este trabajo que en conjunto con muchas otras personas, aquellos que han sido nuestros invitados y que les agradecemos que hemos tenido aquí, así como Rosy, que este trabajo no se podría hacer sin ella, sería mucho más difícil, no tendría la misma calidad de trabajo que todos los días hace esta hermosa chica trabajando en conjunto para poder dejar algo padrísimo para todos ustedes, una huella, un trabajo, una conciencia, una reflexión, este trabajo de muchas emociones hermosísimas. Por eso este tema lo hablamos el día de hoy, porque hubo mucha gente que ante una publicación que se hizo, la gente se conectó y se le hizo muy interesante. Muchos nos hicieron saber y se les agradece en esta conexión, hacernos saber de que, bueno, han vivido el estrés, han vivido la ansiedad, han vivido una o la otra o las dos juntas. Ha sido un detonante emocional ante muchas situaciones que ha generado mucho conflicto. ¿Para qué? Pues para poderte desarrollar, encontrarte para contigo mismo y darte cuenta que de una u otra manera ha sido conflictivo, porque todo se convierte
también en emociones, todo se convierte en afectar nuestro entorno social, todo se convierte en afectar la relación familiar, porque cuando estamos mal, dice el dicho, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y eso también nos genera muchos problemas, porque al final del día, en lugar de hacer un buen entorno, de estar bien con las demás personas, buscar la cercanía y estar en este proceso del podernos sentir bien en compañía de todos los demás, lo único que hacemos es empezarlos a hacer a un lado, no permitirles a que estén bien en este proceso de su propia vida. Y al final, bueno, pues nos sentimos mal porque ya nos empieza a generar muchas emociones que no nos permiten sentirnos a gusto, contentos con todas las cosas que estamos viviendo, porque es un conflicto tras otro conflicto tras otro conflicto. Y eso pues nos lleva a muchos sentimientos de frustración, sentimientos emocionales que al final del día nos genera mucho conflicto. Voy a invitar a pasar aquí a una lactosa que nos está dando mucha inquietud. Bueno, aquí, sentadita, ahí, eso. Ella se llama Laila, siempre está con nosotros, mascota de mi hijo, pero hoy está aquí con nosotros y la paso para acá porque si no, no va a dejar de ladrar y no nos va a dejar trabajar. Ahí, quieta, calladita. Bueno. Esta parte del estrés es una situación emocional que genera muchos problemas porque te das cuenta que te encuentras ante situaciones muy difíciles de lo que quisieras hacer, no puedes hacer, de lo que quisieras tener, no puedes tener, y eso es un estrés muy grande. Ese estrés se genera ante todas las situaciones que estás teniendo en tu día a día. Y yo te pregunto, ¿quién ha vivido ese estrés? ¿Cómo lo has vivido? Compártenlo con nosotros. ¿Qué has sentido? Porque al final del día es un sentimiento no solamente emocional, sino también físico, también mental, que va generando muchas situaciones que no te permiten estar bien en tu día a día. Esas sensaciones que no te permiten avanzar y solitito vas poniendo así como esta barrera y esta placa que no te deja sentirte a gusto con todo lo que estás haciendo. Este estrés se convierte en un sentimiento que al final del día es una tensión y una tensión que la sentimos en el cuerpo, que puede ser física, esta también puede ser al mismo tiempo emocional, es un pensamiento o una situación que te hace sentir, bueno, frustrado, furioso, nervioso, que no te deja avanzar, y cada una de ellas tiene así como un formato de empezar a desglosar cada uno de ellos. ¿Por qué el estrés nos lleva a una frustración? Lo que te mencionaba, ¿no? Estamos buscando estar bien, estamos buscando alcanzar las cosas que estamos queriendo y de por una u otra razón se convierte en una disposición social, por un lado, sabiendo que al final no estás logrando obtener o hacer las cosas que tú estás queriendo. Pones una barrera o te ponen una barrera, porque al final del día hay cosas que no están en tus manos, pertenece y es a través de terceras personas donde toman una decisión, deciden si se hace o no se hace, te genera mucho conflicto porque no te permite avanzar. Te rodea una situación de una nube negra en tu cabeza porque tiendes a cerrarte, a permitirte de no poder pensar, te bloqueas en todos los sentidos y eso te genera esa frustración porque al final te das cuenta que no lo estás logrando hacer. Ese sentimiento de frustración, bueno, también te refleja procesos de mucho sentimiento de fracaso y no te deja sentirte bien contigo mismo. El estrés, bueno, te llena de muchas cosas porque al final hay una desmielinización en tus neuronas, hay una desmineralización en todos tus minerales de tu cuerpo y no te deja estar bien. Por eso te hablaba que era físico y al mismo tiempo es mental y al mismo tiempo es emocional. Aparece todo, ¿sí me explicó? Y empecemos con algunos comentarios que también nos están empezando a regalar. Muchísimas gracias. Yomara Pérez, muchísimas gracias. Dice que nos daña. Sí, definitivamente, claro que sí nos daña. A ver, por ahí nos dicen que no se está escuchando, alguien más no está escuchando. Me dicen que si por favor te podemos subirle. Háganoslo saber. Yo voy a hablar más fuerte a ver si esto nos ayuda un poquito para poder recibir precisamente la voz. Ayúdenme por favor con otro mensajito si alguien más está recibiendo esta información. Bueno, y dice Yomara Pérez, no
nos daña mucho, claro, nos daña en todos los sentidos lo que yo estaba mencionando. Muchas gracias, bienvenido, también nos dice que es nueva. Gracias, Yomara, por estar aquí. Qué bueno que te integras a esta familia donde todos los miércoles y algunas fechas muy específicas hacemos talleres y tenemos nuestras conferencias. Como el día de ayer, agradezco a todos los que estuvieron en el taller. Yo sé que se llamaron muchísima información. Rosy, me hacen llegar otro mensaje donde dicen que no se escucha bien. Ayúdame, por favor, Sote, mi amor. Y que nos hacen sentir bien con esta información, recibiendo precisamente todas las herramientas que necesitan para seguir creciendo y para seguir haciendo muchísimas cosas. Pero bienvenidas, muchas gracias, Laurita y Yomara, gracias. Patti Yola, muchísimas gracias. Buenas noches, dice, hace 9 años tuve un ataque de ansiedad por primera vez. No sabía qué era lo que me estaba pasando. Fue horrible y busqué tratamientos con homeopatía, con homeopatía y me funcionó. Y eso me hacía, y eso que hacía mucho ejercicio, de manera que ni el ejercicio evita estos malestares. Es muy cierto, Patti, yo conozco gran parte de tu historia y te lo agradezco que alguna ocasión la has compartido conmigo porque nos conocemos, he estado contigo en muchos procesos tan difíciles, pero al mismo tiempo bonitos y yo agradezco esa parte de confianza. Y sí es cierto, tiene toda la razón, muchas de las ocasiones, por más que puedas hacer ejercicio, por más que puedas encontrar actividades que de una u otra manera piensas, crees y sientes que te está ayudando para tu estrés, no va a ser suficiente. Acabo de mencionar dos situaciones muy importantes. Una, desmielinizas todo tu sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Nuestras neuronas están así como que forraditas de un aceite, un gel que le permite precisamente hacer la conexión al momento de que se estiran ellas en esta parte de las neuronas, y esa conexión se llama sinapsis. Esa sinapsis es la que nos permite precisamente ejecutar muchísimas cosas. Cuando nos estresamos es como cuando estás mal del estómago, perdón la comparación, pero quiero que tengan una imagen más o menos. Cuando estás mal del estómago y tienes muchas evacuaciones, ¿qué es lo que sucede? Se satura tu estómago, se inflama, pero al mismo tiempo tienes esta pérdida de flora intestinal, ¿sí me explicó? ¿Y qué sucede? Después tienes inflamación, dolor, te sientes mal, hay muchas situaciones que se va generando más acidez que mayor alcalinización en tu estómago y nada te cae, siempre te sientes mal. Igual, la desmielinización en nuestras neuronas pasa exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Es un desgaste de todas estas neuronas que estás teniendo y que le genera precisamente mucho, pero mucho conflicto, porque al final del día, bueno, son muchas situaciones que están presentes en nuestra persona, ¿sí me explicó? ¿Por qué? Porque no logramos que el estrés lo podamos canalizar como algo positivo. Y déjame decirte que lo podemos hacer. Ahorita te voy a platicar un poquito más de ello y vamos a tener un taller. Este taller para trabajar el estrés, depresión y ansiedad es un programa padrísimo de 3 contextos muy importantes que hoy en día el ser humano está viviendo. Me salgo tantito porque quiero platicarte esto. Me regreso ahorita con el estrés. Déjame decirte que el ser humano vivimos yo siempre lo he dicho, velo como en un cinturón de tiempo y emociones. Esta parte del tiempo, la ansiedad se va con el pasado, la depresión con el presente y la angustia con el futuro. Esto es un juego de muchas cosas que al final se van combinando con otras acciones y emociones que no te permiten dar el siguiente paso. Todo lo contrario, lo que avanzas para estar bien te retrocedes cuando empieza a aparecer como esta situación del estrés que se puede combinar con cualquiera de ellos y no te deja avanzar. Y esto del no te deja avanzar siempre te mantienes en una situación de mucha alerta. Esta alerta te genera mucho conflicto porque se convierte en una situación de dos tipos. Una, de un mecanismo para poderte sentir bien contigo mismo y lo puedas utilizar como positivo, pero el otro que se pueda utilizar como una situación negativa. El estrés se divide en esas dos fases, en distrés y en eustrés. Esa parte de ese distrés es negativo, es el que te hace daño, es el que te estoy mencionando. Afecta a esta parte de tu desmielinización en las neuronas y no te deja avanzar y estar bien emocionalmente. Pero también está el otro, que es la parte de la desmineralización en tu cuerpo. Terminas con un gran agotamiento. ¿No lo has vivido? Yo sé que sí. Si no es emocional, el dolor de cabeza, es la parte muscular, en la parte de los hombros, en la parte de arriba o atrás de la nuca, ese dolor de cabeza, ese cansancio que lo primero que haces es llegar, tocar cama y te pierdes.
No me digas que no, todos lo hemos vivido de una u otra manera. Por eso cuando hablo de esta parte de tensión es a lo que me refiero, pero cuando te hablo de la parte de frustración es una emoción. Entonces viene todo aquí porque al final del día te das cuenta que no estás logrando lo que tú estás queriendo. Pero tenemos también la parte del sentirte furioso. Es cuando te decía que se convierte ese estrés en distrés porque te sientes negativo, te sientes mal, todo te molesta, estás irritado, nada te parece, es un choque constantemente con toda esta parte social y hasta contigo mismo porque todo lo que te estás exigiendo ya no lo puedes alcanzar. Dicen por ahí que bueno, cuando no estás pensando bien te bloqueas y sí es cierto y eso nos afecta muchísimo en esta parte del estrés. Y bueno, que no deja de sentir nuestro cuerpo cuando vivimos la parte de los nervios, esta parte de nerviosismo, boca seca, te sientes nervioso, ansioso, te está temblando esta parte de tu cuerpo entre las manos, el cuello, el pecho. Hay gente que vive una sintomatología muy fuerte, ¿sí me explicó? Por eso es importante aprender a conocer realmente qué es lo que estás viviendo y desde dónde viene. ¿Por qué? Porque al final eso te va a permitir poder hacer los cambios que yo lo que te decía al principio. Estamos dando estas pláticas para que hagas un trabajo constantemente de prevención. Esto no significa que no tengas que venir a un consultorio psicológico, porque eso no es solamente pensar de que ya lo curé, sino estas son técnicas y herramientas para que puedas afrontar. Fíjate, afrontar, aprender a darle una solución a todas las cosas de tu vida, no enfrentar, no es una lucha, no es el estar en choque constante con todo mundo, es una forma de cómo aprender a solucionar las cosas, es aprender a respirar, disfrutar, gozar, porque te lo he puesto que todos lo vivimos. Mira, sales de tu casa y encuentras el tráfico. Llegas a un lugar y no hay un lugar para estacionarte si llevas el coche, o si te dejó lejos la pecera, o si hubo un paro en cierto lugar, o si las estaciones se cerraron. Bueno, ¿sabes cuántas cosas te puedo poner en puerta? Y yo sé que la has vivido, porque todos de una u otra manera vivimos en una situación de caos, porque eso es lo que hacemos con el estrés. Vivimos una vida en caos, sentimos que no podemos arreglar y al final del día terminas con una angustia, un mal sabor de boca donde ya empezaste mal tu día, ¿sí me explicó? Por eso se menciona situaciones emocionales. El estrés es una reacción que el cuerpo de una u otra manera entra en desafío y al mismo tiempo en una demanda. ¿A qué me refiero con desafío? Todos de una u otra manera queremos sentirnos con esta posición del estrés, con un juego, ¡fum!, dentro de los neurotransmisores en adrenalina. ¿Qué significa? Es un neurotransmisor que te mantiene activo. Por un rato te mantiene así como cuando te tomas esos energetizantes, ¿no? Que te sientes alerta, abierto, rápido, quieres hacer todas las cosas, te sientes muy emocionado, pero hay un momento en donde tu cuerpo se cansa, ya no tolera, ya no aguanta mayor ritmo. Es como poner a trabajar muy rápidamente este equipo de trabajo que no le puedes permitir y exigirle cada vez más, porque entonces termina por agotarse. Cuando lo metes en esta posición de un desafío, se convierte en un reto. ¿Por qué? Porque a veces lo puedes estar disfrutando y terminas lanzando los tabiques o bajando las cajas o haciendo las cosas más rápido o correr más rápido o saber que tienes esto y en 5 minutos tienes otra cosa, pero entre esos 5 minutos, a los 2 minutos apareció otra cosa que también se convierte en urgente y bueno, te preguntas, ¿qué es prioridad y qué es urgente? Y entonces ya no lo puedes definir porque tú sabes que simplemente tienes que hacer todo. Hoy tiene que quedar todo, ¿sí me explicó? Y eso se genera otra vez en ese estrés. Pero si esa primera fase de tu estrés lo aprendiste a utilizar muy bien, no vas a tener mayores conflictos porque el estrés tiene precisamente esas tres fases. La primera fase que te da ciertas sintomatologías, la segunda fase aumenta esa sintomatología y la tercera fase es una sintomatología que te afecta constantemente ya a tu persona, desde enfermedades y otro tipo de situaciones que ahorita las vamos a ver y que yo espero que la puedas identificar. Oh Dios, tenemos muchísimas preguntas y muchos comentarios. Me voy a regresar un momentito para poder empezar a revisar cada uno de ellos y darle prontitud a nuestras lecturas que vamos teniendo. Me regreso. Pati nos estaba comentando. Voy con Alicia Cedillo. Gracias, hermosa. Gracias, gracias por estar aquí y por estar acompañándonos. Se nos dice que sí, se escucha perfecto. Gracias. Vanessa, muy buenas noches. ¿Quedará grabado? Claro que sí, hermosa. Esta información la pueden estar revisando. Este y muchísimos otros temas también.
Patti dice, yo sí escucho muy bien, muchas gracias. Alicia, yo sí escucho, muchas gracias. Oscar, agradezco que siempre estés aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarme. Se escucha perfectamente, gracias. Bueno, hacemos mención por aquí, por ahí estaban comentando. Rosy, gracias por subir la información, Rosy. Julieta Ramírez, buenas noches, dice, ¿se quedará grabado? Claro que sí, gracias porque todos preguntan de una u otra manera. Agradezco que todo el tiempo estén pendientes de muchos temas que están siendo demasiado interesantes. Todo lo que hacemos es por parte de ustedes. Si tú tienes ganas de saber de algún tema muy específico, háznoslo saber, déjalo en nuestras redes sociales y nosotros vamos a empezar a tomar en cuenta todo ello, porque lo que buscamos es darle solución a las situaciones que estamos teniendo hoy por hoy. Así es que ayúdanos también con tus temas. Laurita Martínez dice, mi hija, mi hija con la ansiedad le dan muchas ganas de vomitar. Claro que sí, y ahorita vamos a hablar de la ansiedad. Continúo con esta parte de el estrés. Bueno, esta parte del estrés tiene una gran sintomatología muy importante que tienes que empezar a detectar, porque es importante aprender a diferenciarlos uno del otro, porque es tan curioso que es como cuando vamos a la farmacia y dices, tengo dolor de cabeza, pues ¿qué me tomo? Me voy a tomar un ibuprofeno, me tomo un mecloxicam, me tomo un paracetamol, me tomo un naproxeno, y solititos empezamos a hacer un análisis, una autorrevisión, y después terminamos nosotros mismos, ¿cómo se dice, Rosín? Empezamos nosotros a autorrecetarnos. Y esta parte de autorrecetarnos, bueno, pues a veces no es lo conveniente. Aquí me llegan al consultorio, llegan ya con un diagnóstico que uno mismo se va haciendo y me dicen, creo que tengo depresión, tengo estrés, mucha ansiedad y tengo otros conflictos por ahí que necesito trabajar con usted. Pero solititos empiezan a hacer un autodiagnóstico. Yo sé que empiezan a determinar y a encontrar mucha sintomatología que de una u otra manera te lleva a un contexto por lo que has escuchado, visto y aprendido a recibir por parte del doctor Google. Pero, sin embargo, también tienes que identificar cómo tu persona está reaccionando ante cada una de estas sintomatologías, porque recuerda que todos los cuerpos no son iguales, por eso es muy importante tanto hacer una terapia a tu medida como tener un medicamento específico a tu medida. No puedes tener uno, el otro o los dos sin saber realmente qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Sintomatología del estrés. Bueno, el estrés de una u otra manera vas a tener algunas situaciones que pueden ser físicas, como ese salpullido, como esta parte del acné, vas a tener muchos barritos y demás, también se presenta la caída del cabello. Hace rato te hablaba de las fases, ahorita las vamos a ver y vamos a ir determinando cada uno de ellos. Va a haber caída de cabello, vas a tener situaciones intestinales, inicias con algunos problemas de colitis nerviosa, como inflamación, como diarreas, como acidez en el estómago, como vacíos en el estómago, que a pesar, y a lo mejor puedes decirme, es que a lo mejor no comió, es que a lo mejor tomó primero medicamento antes de comer algo, etcétera, etcétera, pero déjame decirte que muchas de las ocasiones no solamente es eso, sino que viene con esta posición de mucho estrés que empiezas a hacer un estómago ácido y nuestro estómago debe estar alcalino para poder recibir muchas situaciones emocionales que el día al día nos están reflejando. Por el otro lado tenemos tener también esta situación de alopecia, de caída de cabello, pero es una fase todavía mucho más alta. Tenemos también despigmentación en nuestro cuerpo, como puede ser la parte del vitiligo, puede haber hasta herpes zóster, ya es el nivel mucho más alto. El estrés te genera todo esto y yo te pregunto, ¿de verdad quieres vivir con ello? ¿De verdad puedes con ello? ¿Qué tanto lo manejas? ¿Qué tanto realmente sabes separar ese tipo de situaciones? Hay muchas técnicas que hoy por hoy tenemos que aprender a utilizarlas. Déjame decirte que me he especializado tanto en esta parte de las emociones que te das cuenta cómo en una situación de terapia psicológica o terapia tanatológica te llevan a un conflicto muy fuerte. Cuando estoy dando coaching, ya se llámese live o llámese empresarial, te das cuenta también la exigencia que existe y todos esos rubros están llenos de estrés. De una u otra manera te lleva a este contexto de muchas situaciones emocionales que no te permiten avanzar. Por eso es importante saber qué es lo que estás haciendo con esta parte de tu cuerpo, porque si no lo conoces, si no lo trabajas, pues siempre vas a tener muchos conflictos emocionales que te van a generar situaciones en estas tres fases. La primera fase del estrés, tienes boca seca, tienes agotamiento en tu cuerpo,
dolor de cabeza. Y eso para hablarte de las situaciones más sencillas o menos complicadas, de las cuales todavía tienes la oportunidad de controlar muy fácilmente. A lo mejor con un paracetamol, a lo mejor con esta parte del respirar, a lo mejor con el descansar un par de minutos, te ayuda precisamente a trabajar con ello. En esta primera fase es donde hablamos, donde aparece esta adrenalina, y esta adrenalina puede ayudarnos hasta para favorecer la parte de nuestra autoestima. ¿Y sabes por qué? Porque dentro de todas las cosas que estás haciendo, hace las cosas todavía mucho más rápido, te emocionas con lo que estás haciendo, logras terminar una cosa, luego pasas a la otra y luego pasas a la otra y se convirtió, ¿qué crees? En un reto, en haber alcanzado a hacer cosas más bonitas y muy rápidas y muy importantes, donde de una u otra manera alguien logró ver en tu trabajo que hiciste algo. Eso te ayuda para poder crecer. Pero con el aumento del estrés, de la adrenalina, no la empiezas a controlar, vamos a la segunda fase. Esa segunda fase, bueno, pues tenemos esa caída de cabello, donde te vas dando cuenta todos los días que de repente con el simple hecho de meter tus manos entre el cabello ya aparece. A veces uno dice, yo no me siento estresada, te lo prometo, yo soy una persona que trata constantemente de trabajar con sus emociones, está muy pendiente de ellas, vive constantemente esta parte de felicidad, de tranquilidad, y aquellos que me conocen, te lo prometo que te lo pueden decir de esa manera, pero cuando de repente digo, ah, caray, me siento un poquito estresada, me siento un poquito en angustia, en desesperación, en querer hacer las cosas, pero a lo mejor no lo siento yo, no lo estoy detectando, mi cuerpo lo está recibiendo, es un mecanismo, es un choque, y me doy cuenta porque de repente se puede estar cayendo mi cabello, me doy cuenta porque de repente me puedo levantar un poquito con dolor de cabeza, pero tengo que trabajar de inmediato con ello para que no aumente esta parte del estrés. Por eso te decía que hay que aprender a trabajarlo, y eso lo vamos a ver en ese próximo taller. También podemos tener problemas intestinales. Estos problemas intestinales, lo que te mencionaba, ¿no? Desde tener inflamación, distendimiento intestinal, o quizás tener esos problemas de incomodidad como sentir un poquito dolor en la boca del estómago, pero es porque tienes una mayor cantidad tanto de adrenalina como de acidez en tu estómago, y eso te está llevando precisamente a no poder terminar lo que te estás queriendo. A partir de la segunda fase, estos sentimientos de frustración porque no están logrando alcanzar tus objetivos te está generando muchos conflictos, porque entonces ya todos tus problemas empiezan a ser físicos, ya lo estás empezando a recibir, y cuando alguien se siente mal, te lo prometo, nadie quiere hacer ya cosas, y entonces se te juntan dos situaciones: una, no alcanzar tus objetivos y te lleva a una frustración, y dos, sentirte tan mal que dejas de hacer las cosas y ya no alcanzaste tu objetivo también, y también entras a este proceso de frustración. Era lo que te mencionaba, todo nos lleva a muchas cosas, por eso es importante que cuando estamos empezando a percibir estos primeros síntomas dentro de la primera fase, tienes chance de poder arreglar muchas cosas emocionalmente todavía, antes de que pases a la segunda fase. Me voy a la tercera fase, que es la más complicada, la más difícil, cuando ya te genera muchos otros problemas. Y te voy a platicar de algunos casos que tengo todavía muy presentes y que sigo trabajando con ellos, ¿no? Está la parte del vitiligo, una situación que te va despigmentando la piel, va quitándole el color, y puede ser en cualquier parte de tu cuerpo, puede ser en tu cara, en tus manos, todo tu cuerpo. ¿Sí me explicó? Hay gente que empieza a vivir eso y empieza con una manchita, no tiene mucho que le hice saber a una paciente, ya ha aprendido a controlar, no ha avanzado más esta parte de su vitiligo, pero ha tenido que trabajar mucho con sus emociones, evitar sentirse estresada, quizás enojada, molesta, precisamente porque no está logrando lo que está esperando. Pero también es muy importante que te des tú cuenta hasta dónde quieres permitirte sentir todo el estrés. Ese es el trabajo del control de todas nuestras emociones. Tenemos que darnos cuenta que las emociones debemos de tenerlas aquí a la mano, reconocerlas, ubicarlas. ¿Para qué? Para que podamos trabajarlas, controlarlas, dominarlas, gestionarlas y hacer un cambio con esas emociones. Porque al final del día uno dice, este es mi cuerpo. ¿Y qué quiero darle a mi cuerpo? Si a mi cuerpo quiero darle paz, tranquilidad, alegría, sentirse bien, pues tengo que empezar a aprender a controlar todo eso. Recuerda que nadie más va a poder controlar ni tus emociones ni tu persona más que tú mismo. Y si no lo haces ahorita, preocúpate posteriori, porque entonces trabajarás para puros medicamentos. Bueno,
Y por eso te hablaba de la desmilinización y de la desmineralización, porque tiene que ver mucho con ello. Tengo pacientes que, bueno, han tenido tanto conflicto con esta parte de su propio estrés, que bueno, pues ahorita, hoy por hoy, hay una enfermedad, hay un trastorno, hay un síndrome que se conoce como disautonomía, ¿no? La disautonomía es el nivel más alto del estrés, llevas al borde precisamente de todo este contexto del estrés, que empiezas a detonar muchas enfermedades. Claro, hay ocasiones que se viene por una situación genética, pero la mayor parte es por este juego de todas las emociones. Aneurismas, ¿qué te puedo decir con los aneurismas? También son situaciones de mucho estrés. Un impacto de una situación emocional, lo primero que detona y detecta en tu persona no solamente es el cortisol, que tiene que ver con la parte de la adrenalina, que tiene que ver con este complemento de toda esta parte del estrés, que hace una combinación y se hace una verdadera bomba. Imagínate, es como tener dentro de nosotros una olla express que va creciendo y va aumentando la parte emocional, y cuando menos te das cuenta, ya estallaste, ya estuviste mal, y eso te afecta, pues porque al final del día, bueno, pues toda esta situación emocional, toda esta situación en cuestión relación familiar, social, laboral y hasta económica, tiende por afectarte porque ya no logras canalizar absolutamente todo esto. Yo sé que no vivimos en un mundo de color de rosa, pero al final tienes que aprender a canalizar todo esto para que puedas darle solución a todas las cosas que se están presentando y se están poniendo en nuestra puerta. ¿Sí me explico? Yo sé que a veces quisiéramos pensar que no estás tocándole a cada uno de esos problemas. Los problemas llegan a ti, pero tienes que tener una paz y una vida y un control en todas tus emociones para tener una solución a cada uno de ellos. Si no lo hacemos constantemente, tendremos muchos conflictos y muchos problemas. Por eso es importante poder identificar cada uno de ellos para saber qué tenemos que hacer con cada uno de estos cambios. Bueno, me voy rápidamente. ¿Tenemos algunas otras preguntas o no tenemos? Claro que sí. Me voy acá por acá con Julieta. Buenas noches. Se queda grabado. Ahí me quedé, creo. Ricardo Gudiño. Buenas noches, ¿el dolor de espaldas es de estrés? Sí, claro, lo que mencionaba es esta parte de toda tu tensión. Imagínate, inicias en la parte de acá atrás, inicia con la parte de los hombros, pero agarra también las primeras vértebras. ¿Qué crees? Ahí tienes la médula espinal y es la neurona más grande. Yo te comento, si estamos hablando de desmielinización dentro de las neuronas y es la más grande, es muy cierto, todo baja a esta parte en cada una de las vértebras. Dos, la posición que quizás dentro del tu trabajo que te genera estrés, a las personas que están en el escritorio, la posición de estar utilizando la máquina, también genera esa parte de estrés. El estrés no solamente es emocional, el estrés también es físico. La forma en cómo nos estamos colocando, sentando, se dan cuenta constantemente, estoy acomodando mi espalda, siempre tengo que estar recta. Eso es parte de lo que nos puede ayudar a retirar todo este cansancio de la espalda, porque entonces nos genera mucho conflicto. ¿Sí me explicó? Estrés depende mucho de todo lo que estés haciendo en tu día a día. Por eso es importante tomar en cuenta qué es lo que haces, cómo lo haces y qué tan importante es aprender a tener no los malos vicios y los malos hábitos para las posturas, para que te des cuenta que tengas que empezar a detectar si tu estrés es físico, porque está cansado tu cuerpo, porque está teniendo una tensión muy importante. Bueno, pues tienes que ayudarle y buscar muchas soluciones, y todos tenemos una situación que nos genera conflicto. Si porque estás muchas horas de tu tiempo sentado o porque estás de pie, te genera situaciones muy difíciles y eso te lleva a estrés porque te lleva a un cansancio, era lo que te mencionaba, llevas a una tensión muy fuerte físicamente a todo tu cuerpo, pues es obvio que se va a cansar. Y claro que sí, esto afecta en todos los sentidos, porque si tu cuerpo se cansa, ¿qué sucede? Empezamos con un estrés emocional, y ese estrés emocional te detona todas tus emociones y no te deja estar bien. Por eso inicié con la frase que nadie, que no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague, porque entonces ya estás mal y entonces eso afecta todo tu entorno. Por eso es importante tener mucho cuidado y cuidar precisamente de todo ello. Y claro que sí, puede ver con la parte de el estrés. Ok, espero haberte contestado. Elizabeth, muy buenas noches. Yo padezco ansiedad desde que se fue mi papá por el exceso de responsabilidad y culpa.
me muerdo las uñas y tengo gastritis y mucha colitis. Claro que sí, ese es un estado de ansiedad que vamos a entrar en estos momentos, también hablando de esta parte de la ansiedad. Es muy importante que nos demos cuenta que todo lo que que acabamos de mencionar en estos momentos, pues tiene que ver con todo este contexto de nuestro propio estrés, que no nos estamos permitiendo nosotros mismos amortiguar, aminorar todas las situaciones que estamos viviendo y que tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a trabajarlo. Por eso te decía, el estrés tiene mucho que ver en el cómo lo quieres canalizar. O lo canalizas negativamente, lo canalizas positivamente, ¿no? Y eso te puede permitir tener una mejor calidad de vida, pero tienes que empezar a trabajar. Hoy en día no solamente es pensar en estar en una terapia psicológica, sino tienes que aprender a llevar a tu mente a una higiene mental muy, pero muy importante. Entre ellos, mira, hacer salidas, una caminata, darte cuenta que tienes que aprender a respirar, eso es literal. Hoy por hoy el desgaste de lo que yo te mencionaba de todos nuestros neurotransmisores también afecta. Las neurociencias me encantan porque al final del día te dan la oportunidad realmente de saber que dentro de estos neurotransmisores que necesitamos todos los días, qué necesitamos hacer para poderlos recuperar. Ya no lo podemos hacer nada más a través del medicamento, tenemos que ayudar que nuestro chip aquí adentro tenga que empezar otra vez a esta evolución y trabajo de lo que necesitamos. Pero lo primero que hace uno es de que cuando uno se siente estresado, dice, me voy a destresar, me voy a echar unas copas, ¿no? Y entonces estas copas pues te ayudan únicamente a perderte de tu realidad. Tienes que primero aprender a trabajar todas estas cosas, todas estas emociones que estás viviendo en el día al día. Otra, el trabajar y pensar que en un momento dado tu estrés está tan alto que echarte uno, dos, tres, una cajetilla completísima de cigarros tiende por afectarte todavía mucho más, porque entonces toda la nicotina está llegando a esta parte de tus neuronas y se está desmielinizando y pues bueno, tienes cada vez menos tolerancia. Si creemos y pensamos que nos va a ayudar eso, no es cierto. Todos en algún momento lo hicimos, todos en algún momento lo utilizamos. Bueno, no todos, no puedo generalizar, pero al final del día, aquellos que hemos experimentado esta parte creemos que es bueno y no es cierto. Tenemos que aprender a retirarlo de nuestras vidas. Que algún día que llegues a echarte un cigarro es porque dices, pues fue por situación social y fue uno y la pasé bien y no lo necesito el resto de mis días, de mis semanas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que aprender a mediarlo, desde aprender a decir no, porque hasta eso, el tener el conflicto de tener que decir siempre sí a las personas, es otra forma de estrés, era lo que te decía, puedes tener diferentes tipos de estrés, por eso es importante el empezar a darnos cuenta realmente cuál es el que estoy viviendo, cuál es el que estoy sintiendo, porque esto te va a generar siempre muchos, pero muchos problemas. Bueno, el estrés, termino rápidamente con esto hablando del estrés, se divide en dos, distrés y eustrés. Distrés es la parte más negativa que puede llevarte a cualquiera de las fases que acabamos de mencionar. Y eustrés es la parte positiva, cómo canalizar precisamente todo ese estrés para hacerlo totalmente positivo. Esto yo siempre lo he dicho, manejar, controlar, gestionar, reconocer y ubicar nuestras emociones es todo un arte. Cuando trabajas ese arte de las emociones, aprendes a vivir bien. En nuestro taller del 21 de julio, de las 8 a las 10 de la noche, daremos todas esas técnicas. De verdad te espero, va a ser muy importante que lo tengas, porque no solamente vamos a hablar de cómo hacer ciertas actividades que nos ayuden a estar bien, sino qué puedo tomar para que me ayude en forma natural y poder estar bien. ¿Qué tipo de ejercicios mentales podemos hacer para estar bien? ¿Qué tipo de ejercicios físicos me sirven realmente para descontracturar y quitar la tensión que puede tener mi cuerpo? ¿Qué tipo de ejercicios puedo hacer para estar bien conmigo mismo, disfrutando sin llegar a una situación de frustración y un sentimiento de fracaso al no lograr alcanzar mis objetivos? De eso se tratan estos talleres, poder encontrar una solución a todas las cosas que estamos viviendo. Desafortunadamente, y lo menciono por el mensaje que me hizo llegar esta persona donde dice, mi hija vive ansiedad y tiene vómitos. Imagínate, no sé de qué edad tiene esta pequeña, o esta chica, pero estoy hablando de la infancia y de la adolescencia, dos edades o dos etapas muy fuertes. Hoy en día no nada más lo están viviendo los adultos, sino también lo están viviendo personas muy jóvenes, de las cuales esas nos generan mucho conflicto y nos da
lo voy a mencionar, en lo personal me genera conflicto y me da tristeza que lo estén viviendo, porque nosotros como adultos se los estamos regalando. Si eres papá, si eres adulto, si sabes que alguien cerca de ti que amas, cuidas, quieres, está viviéndolo, no lo permitas, porque entonces le estamos dando una mala calidad realmente a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a nuestros nietos. No les estamos enseñando a controlar y a gestionar todas estas emociones y aprender a vivir el día al día. Queremos generarles y crearles un mundo que no se los podemos adaptar. Tenemos que enseñarlos a ellos que se adapten a este mundo, pero de una manera, sana, sin agresiones y con una relación buena para con nosotros, para con ellos mismos, para que puedan fácilmente adaptarse a todo ello. La tanatología nos lleva precisamente a ese contexto, a enseñarles que precisamente disfruten los cambios de cada adaptación de lo que van teniendo. No podemos hacerles ese mundo, pero ellos sí tienen que hacer ese trabajo para poderse adaptar al mundo. Ok, vamos a la parte de la ansiedad. La ansiedad, bueno, pues es lo vamos a mencionar los dos niveles, porque puede estar la parte de la ansiedad donde de una u otra manera es tener una entrevista de trabajo, la parte del examen, donde te sientes nervioso, donde dices, espero que me vaya bien y te persinas y dices, me va a ir bien y al del Tin Marín y de una u otra manera tratas de sacar esa situación, pero te genera un descanso en tu cuerpo. Esa es una ansiedad de una situación que estás experimentando por algo que no conoces o no sabes cuáles van a ser los resultados, pero siempre buscas dar lo mejor. Esa es la ansiedad que no daña. Pero cuando hablamos del trastorno de la ansiedad, ese es el que daña, porque es el nivel alto de esta ansiedad. Recordemos que nuestra vida la tenemos y la vivimos en una regleta. Si nos vamos a los extremos, son los polos en cada uno de ellos que son los que nos dañan. Tenemos que buscar una homeostasis, un equilibrio precisamente entre lo que estoy pensando, sintiendo y viviendo todos los días, porque eso es lo que nos va a dar precisamente la oportunidad de dar el siguiente paso a esta parte de nuestras propias vidas, pero tenemos que aprender a trabajarlo. Si no lo trabajamos nosotros, recuerda que eso va a generar muchos, pero muchos conflictos, porque no solamente van a ser problemas mentales, no van a ser nada más problemas emocionales, van a ser problemas de toda índole y podrás encontrarlos en cualquiera de las esferas de tu vida, porque al final del día se llama entorno. Bueno, el trastorno precisamente de la ansiedad, bueno, pues nos enseña precisamente que es desde el mordernos las uñas, desde sentir esta parte de la hiperventilación o sentir taquicardia en nuestro cuerpo, es el empezar a sentir malestares físicos y también puede ser desde los problemas intestinales, pero eso ya no nada más es una colitis o una acidez, sino eso ya te lleva a una distinción intestinal donde tu estómago se inflama, crece, te sientes muy mal o puedes tener muchos problemas como úlceras gástricas o puedes tener ya otros problemas en la boca del estómago, la parte del famoso reflujo. ¿Por qué? Porque ya nuestra ansiedad creció todavía mucho más ante todo lo que ya estábamos empezando a vivir. Todos los problemas intestinales o de estómago vienen por estas dos situaciones, tanto del mismo estrés como de la misma ansiedad. Pero cuando lo vives, algunas personas me preguntan, ¿pero por qué lo tengo que vivir también cuando estoy en depresión? Porque al final del día es una emoción. ¿Y dónde lo metemos? Lo metemos en la parte más sencilla, donde somos viscerales. Cuando nosotros nacemos, cuando nos estamos empezando a formar, algo de lo que primero en el sistema vago se forma es nuestro pensamiento, nuestro cerebro y nuestro estómago. Por eso decimos, no pienses con el estómago, piensa con la cabeza. ¿Sí me explicó? Son frases que de una u otra manera existieron y a veces no sabemos ni de dónde vienen o por qué vienen, pero es eso, porque tenemos que aprender a darnos cuenta de que todo lo tenemos que llevar en este proceso, no aquí. Si lo ponemos aquí, entonces somos viscerales y no vamos a pensar, vamos a actuar ante esta emoción. Y eso no nos permite y no nos debemos permitir ante esas emociones. Tenemos que aprender a trabajarlas, porque si lo hacemos de esa manera va a ser mucho más sana esta parte de nuestra vida. Por eso es importante darle una gran importancia a todo lo que estamos haciendo y viviendo, porque si podemos empezar a ser cada vez más conscientes de lo que estamos viviendo y sintiendo en nuestro cuerpo, va a ser más fácil poderlo canalizar.
También tenemos ante esta ansiedad miedos que nos generamos porque sentimos que tarde que temprano pueden pasar las cosas y eso nos genera pensamientos también negativos, porque si estamos viviendo con esta ansiedad y están siendo recurrentes cada uno de estos pensamientos, pues nos genera muchos problemas. Estar alerta constantemente y no puedes estar de esa manera porque entonces estamos teniendo otros problemas, nos alteramos, tenemos muchos trastornos de pánico, estos sentimientos de pánico porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Era lo que te decía, a veces podemos pensar que nada más estamos viviendo esta parte de ese trastorno de ansiedad, pero siempre se va a combinar con alguna otra situación, con alguna otra emoción, va a aumentar realmente estos problemas que no nos van a dejar estar, pero desafortunadamente algo que siempre lo quiero hacer saber, algo que todos tenemos esta parte donde pensamos, cambiamos, estructuramos nuestros pensamientos, esos pensamientos estructurados son los que tenemos que poner a trabajar porque los podemos aterrizar y determinar realmente cómo, cuándo y de qué manera queremos esta parte de nuestra vida. Algo de lo que podemos tener control en nuestra vida son nuestros pensamientos. Si tú empiezas a trabajar con ello, te va a resultar. Pero si no lo haces, bueno, déjame decirte que seguirás viviendo en este círculo vicioso donde no podrás salir de él o tardarás mucho tiempo salir de él. Bueno, estamos en esa alerta constante, tenemos esta parte de sentirnos inseguros y vivir en una posición constantemente de peligro. La parte de la ansiedad nos lleva a ese proceso, por eso es importante darnos cuenta cómo necesitamos aprender a vivir. Y eso te lo estoy hablando del nivel quizás más bajo de lo que corresponde a la parte de la ansiedad, porque bueno, los niveles van creciendo. Recuerda que a medida de que se va acercando al polo de la ansiedad, bueno, si estoy en este equilibrio y empezaron ciertas situaciones, pues va a ir creciendo también esta ansiedad que no me va a dejar estar bien conmigo mismo. Por eso es importante recurrir a estas emociones que estoy teniendo, que estoy viviendo, mis pensamientos que están pasando, pues para poderle poner un stop. No dejemos que llegue a más cosas porque eso nos va a afectar. Voy a leer otro comentario para irle dando salida a cada uno de ellos y agradezco que estén siempre interactuando con nosotros. Patti Yole, una vez más, muchas gracias, hermosa. Antes de la pandemia daba masajes. Oh, sorpresa, tuve 3 niños de entre los 6 y 7 años con estrés porque los papás no les ponían mucha atención personal. Los llenaban más de actividades y estos pequeñitos buscaban un descanso y la relajación a través de los mismos masajes. Bueno, déjame decirte, y estoy totalmente de acuerdo contigo, mi hermosa Patti, porque al final déjame decirte que a ti y a todos los que están acompañándonos en estos momentos, a veces podemos pensar que mantener a los hijos con muchas actividades es lo mejor. Yo siempre les digo, no lleven al borde de todas las actividades a los mismos chicos porque los tienes en natación, los mandas al fútbol, luego los llevas al box y luego los dejas en casa que se pongan a hacer la tarea y no les da tiempo y los pones a hacer qué hacer y luego ya no pudieron salir y entonces tuvieron que ponerse a estudiar y ya no pudieron relajarse y entonces están demasiado tensos, nerviosos, preocupados, enojados, fastidiados, que terminan detonándose. He tenido pacientes que de repente no saben que de la noche a la mañana su estado anímico cambió y eso afecta demasiado. Es importante que nos demos todos la oportunidad de poder determinar realmente qué es lo que estamos esperando con los chicos, porque al final del día la exigencia que podamos tener nosotros como padres se la aterrizamos a ellos y queremos pensar que les estamos dando muchas cosas para que no estén pensando cosas malas. Y no es cierto, no le estamos dando una oportunidad donde su cerebro, donde todos sus pensamientos lleguen a un nivel donde ellos mismos puedan empezar a desear y necesitar de que las cosas puedan ser un tanto diferentes. ¿Para qué? Para que ellos puedan aprender a tomar decisiones. Si todo el tiempo los estamos llevando a una instrucción, otra instrucción, cansamos a los jóvenes, cansamos a los niños, ya no pueden dar más. No es solamente pensar que estamos llevándolos haciendo buenas cosas físicas que les permitan sacar todo el estrés. No es cierto, terminamos estresándolos más porque no les damos un momento de paz y tranquilidad también para con ellos. Siempre lo he dicho, no solamente es una actividad fuerte y física donde tienes que mandarlo de la natación al box y luego del box al karate y luego del karate, ¿sí me explicó? Si no es hacer una combinación, lo llevas a una actividad física, lo llevas a una actividad emocional, lo llevas a una actividad de aprendizaje y a una actividad de relajación. ¿Y cuáles pueden ser estas?
A lo mejor lo llevas al fútbol, lo llevas después a una actividad de una bella arte, como por ejemplo puede ser música, puede ser pintura, puede ser escultura, etcétera. Lo llevas a una actividad que pueda tener una herramienta para aprendizaje, como puede ser a lo mejor aprender a hacer papiroflexia, aprender a hacer a lo mejor cocina, algo que de una u otra manera le permita para él mismo sentirse a gusto, sabiendo que cada vez está aprendiendo nuevas cosas y que puede ser en un momento dado tan independiente como el que él pueda atenderse. Pero si no le enseñamos, le generamos mucho conflicto. Y luego al final podemos llevarlo a una actividad donde él pueda disfrutar, no lo sé, a lo mejor andar en bicicleta, ir al parque, salir a caminar, ir al museo, ir a tomar un café, platicar contigo, ver una película, cosas que les permita tener una interacción y ayudar que precisamente estos cambios se conviertan en una higiene mental muy sana. Si hacemos eso vamos a romper con toda la estructura que ya tenemos socialmente y que seguimos afectando a los chicos. No es solamente pensar que como no pueden salir a jugar a la calle, como no pueden tener amigos en otro lado, porque tengo miedo que les pase algo, siempre lo estamos saturando, llevándolos de un lugar a otro. Únicamente hoy en día muchos de los padres o muchas de las madres se han dedicado a hacer los Ubers de sus hijos para llevarlos a todas sus actividades y eso genera mucho estrés, porque al final es tráfico, al final es el tiempo, no les da tiempo de todas las cosas y siempre es la parte de la exigencia, la escuela, lo que tienen que hacer, etc, etc, etc. Pero no hay nada como el sentarte a platicar con ellos y preguntarles, ¿qué te gustaría? ¿Qué quieres? Empieza con una actividad que se acostumbre, se adapte. Mete una segunda actividad que se acostumbre, que se adapte. Platícalo antes de que pienses en meterlo a una tercera actividad, porque entonces ya no le das una vida de calidad. Recuerden, hagamos hijos felices, no infelices, porque entonces esto los lleva a una infelicidad, porque están siendo hijos demasiado exigidos por los padres que no les damos oportunidad de que tengan una parte de esta vida hermosa y bonita que les permita crecer como personas. Bueno, el trastorno de ansiedad es donde en un momento dado todos tus miedos sientes que se van a hacer realidad. Estos miedos donde sientes que se van a hacer realidad no te permiten crecer y continuar en esta parte de tu vida. Estos miedos donde sientes que estás empezando a futurizar, porque son los miedos es la angustia, es donde sientes que en un momento dado no sabes qué va a pasar, si lo haces, qué va a suceder, si pasa, qué va a suceder, si lo hiciste, qué va a suceder, entonces siempre está en ese proceso, es algo que todavía no tienes bien claro y es algo que le estamos enseñando a vivir a los chicos. Hoy por hoy los chicos están haciendo futuristas pero fatalistas, no les estamos enseñando realmente a determinar, que aprendan a disfrutar esta parte de su presente, donde están arando su camino, donde están desarrollando esta parte de todas las cosas bonitas que ellos mismos están planteando para saber qué es lo que quieren en combinación en su futuro con todas las elecciones que hoy en día tienen. Por eso dejan pasar hoy en día muchas oportunidades y eso también les genera tanto miedo porque han dejado pasar tantas oportunidades y no saben qué es lo que están haciendo. Hoy me llegó un pacientito que se ha sentido de esa manera por mucho tiempo. Démosles la oportunidad de que ellos empiecen a determinar y enseñémosles el camino, pero no se los enseñemos a nuestro modo, a nuestra forma, que sea una parte de combinación en una comunicación y un diálogo donde sea exactamente esta comunión, donde realmente compartamos desde la comprensión y el respeto, porque eso entonces regresará a nosotros como una admiración, perdón, y reconocimiento, y entonces en forma recíproca, padre e hijos, tendremos una buena relación. No lo hacemos de esa manera, pues siempre va a ser una situación de exigencia donde nosotros se lo planteamos y ellos no lo regresan y bueno, siempre será una lucha de poder. Entonces, evitemos todo eso para ayudarles a ellos a controlar esta parte de ansiedad y estrés. Otra de las cosas, bueno, nos llenan realmente de pensamientos negativos y son negativos porque al final del día, cuando un joven, cuando un niño y también un adulto va viviendo situaciones donde no está alcanzando el éxito en forma constante, bueno, genera muchos problemas y estos problemas al estarse generando crean conflicto existencial en el ser humano. La ansiedad no solamente es pensar en un momento dado, no es lo que no he logrado como en el estrés, sino todo lo que he dejado allá atrás en el pasado y no lo logré hacer. Mi frustración todavía es mucho más grande. Por esa razón, ante los miedos, donde no creo en mí, genera estos pensamientos negativos, porque entonces ya no lo veo que realmente algún día
pueda seguir haciendo. Algún día logre hacer lo que dejé allá atrás. Y esto, bueno, pues desde que se llama procrastinación o no tener esta constancia en las cosas, bueno, pues te genera muchísimas situaciones emocionales. Por eso la ansiedad tiene que ver mucho con el pasado, porque dejaste. Esa parte del posponer porque no tuve, no pude, no quise, me costó trabajo, no me decidí, no lo vi, se fue la oportunidad, pues eso es lo que está generando hoy en día ante este panorama de muchas situaciones emocionales que generan mucho conflicto. Al mismo tiempo, bueno, pues nos vamos dando cuenta que la ansiedad nos va dando la oportunidad de ver todos esos cambios físicos que estoy teniendo. Y era todos los que te mencionaba, porque al final del día, bueno, pues quién tiene ganas de vivir pues muchas situaciones de mi ansiedad con muchos problemas y con muchas cosas que nos generan conflicto y que se van viendo en este trastorno, porque al final, bueno, estos cambios físicos que podemos ir teniendo, bueno, pues los ven las demás personas. Si esta ansiedad no solamente de comerme las uñas, esta ansiedad de tener una gran alopecia, esta ansiedad donde me doy yo cuenta de que estoy viviendo ante situaciones de peligro, situaciones de muchos pensamientos negativos, pues me va afectando porque entonces mi vida ya no tiene el mismo camino. Y eso al final te pone triste, por eso te decía que se va combinando todo. Te pones tan triste que mira, te tumbas a la cama y caes en esa etapa de depresión, porque entonces ya no creíste en ti. ¿Sí me explicó? Era lo que te mencionaba. De una u otra manera, todo es una cadena. Recuerda que nuestra vida es como una cadenita. El eslabón tú se lo vas a poner. Si es muy grande y pesado, pues siempre vas a estar de un lado o del otro. O vas a terminar muy cansado de la espalda. Si es mediano, pues va a ser demasiado observable para todos. Pero si es pequeño y discreto, significa que tu vida va muy bien. Por eso es muy importante aprender a determinar cómo quieres esta parte de tu vida. Pero tienes que aprender a trabajarla. Vamos con otro comentario. Wow, muchísimas gracias. Nos siguen llegando comentarios, pláticas y algunas preguntas. Y bueno, pues vamos a tratar de darles salida también a todos ellos. Dice Bartolina, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Dice, hola, buenas noches. Dice, volví a recaer en ansiedad. Les digo a mis papás. Abro por acá, les digo a mis papás, pero ellos lo toman como exageración, sí, muy cierto. A veces esta parte de las emociones, uno quiere pensar que somos empáticos y que podemos comprender y nos podemos poner los zapatos de la otra persona, pero no es cierto, ya se dan cuenta que aún así siendo los papás o siendo los hermanos, los tíos, los abuelos, hasta la pareja o quizás hasta los hijos, porque tengo por ahí una pacientita que siempre siente muchas situaciones emocionales y los hijos terminan también diciéndole, ya vas a empezar con tus cosas, ¿por qué no te pones a hacer algo? ¿Por qué no te vas a la iglesia? Ve la televisión, cambia de actividad, haz otro, y terminan ellos perdiendo la tolerancia y gritándole aún así también a los padres. Y de los padres a los hijos también genera todo eso. Desafortunadamente y afortunadamente he tenido la oportunidad 2 veces de trabajar en procesos de situaciones de suicidio muy fuerte entre las personas y he tenido la oportunidad de rescatar 2 situaciones muy difíciles. La primera fue un chico que estaba en un estado de ansiedad donde él decidía quitarse la vida porque a su papi lo habían asesinado. Él esperaba poder alcanzar a su papá y vivía constantemente estados de ansiedad porque no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Me tuve que sentar a platicar con él al lado de una barda donde él estaba queriéndose lanzar con unos globos para poder lograr alcanzar, porque los demás no comprendían la emoción que él estaba viviendo y ese sentimiento de una gran pérdida. Es muy cierto, a veces no podemos creer y no creemos todo lo que están viviendo y podemos sentir que están exagerando o están aplicando esto para poder llamar la atención. Antes de que tomemos esa decisión o pensemos en ello, tomemos nosotros en consideración y en un pensamiento reflexivo realmente qué es lo que está sucediendo. Antes de poder determinar que realmente es una persona que está siendo exagerada o que quiere llamar la atención, démonos la oportunidad de consultar a un profesionista de la salud para que pueda determinar, no los demás o las demás personas no están preparados, con todo respeto, de verdad, con todo respeto, no están preparados para determinar sí o no está padeciendo, sí o no lo está viviendo, sí o no es cierto nivel o cierta fase de lo que está teniendo. Démonos la oportunidad que como adultos podamos creer precisamente en las personas. Y si es un niño, porque es un niño, si es un adolescente, porque es adolescente, y si es adulto, porque es adulto.
todos tenemos una sintomatología donde nuestro cuerpo lo va a recibir de diferente manera. Los cuerpos no reaccionan de la misma forma, ni tampoco los pensamientos, pero si aquella persona que está recibiendo esa información, preguntemos antes de muchas otras cosas y sobre todo del pensar que no debo de creerlo. Continúo con el mismo mensaje. Estos últimos días me la he pasado muy mal. Me está empezando a caer el cabello. Se me salen los granitos y me salen granitos y he bajado de peso. No me gusta cómo me veo y no sé si sea parte de la ansiedad. Tengo gastritis porque no como bien y me da náuseas. ¿Qué me recomiendas? Te lo agradecería muchísimo. Mira, mi hermosa, quisiera yo dar muchas respuestas, pero necesitamos sentarnos para revisar realmente todo el caso. Si fuera así, de esa forma, tengo la oportunidad y lo me he mencionado varias veces y algunas personas que me conocen y se los agradezco, trabajo la parte de la acupuntura y también la parte de la herbolaria. Hacemos un trabajo integral en este proceso y contamos con un equipo también de acupunturistas y de médicos que nos ayudan precisamente a trabajar en forma integral todos estos procesos. Trabajaríamos tanatología, psicología, programación neurolingüística y coach. ¿Para qué? Para cambiar todo este entorno de tu vida. Si tú me dieras la oportunidad, con mucho gusto, anota mi teléfono 55 91 55 90. ¿Cuál es, Rosy? 55 91. Ahorita te lo mando, hermosa. De momento, ¡fum! Se me fue esta parte del teléfono, pero ahorita te lo proporciono. Y eso te ayudaría muchísimo para que pudiéramos platicar. Primero necesitamos hacer pruebas psicométricas para ver cuál es el nivel en el cual estás teniendo y qué es lo que está pasando contigo antes de determinar con exactitud. Si no, por lo menos échame un gritito, platicamos y determinamos y qué se puede hacer. Y si no es conmigo, mira, hay muchas otras personas, otros profesionistas que tienen un buen trabajo. No te puedo recomendar alguno, estoy hablando en forma general, porque cuando nos dedicamos a esta parte de la salud mental, de verdad, lo único que estamos buscando, yo lo he dicho, no estamos encontrando, ni conociendo, ni aperturando el hilo negro. Ese ya existe. Lo que estamos dando son las técnicas y herramientas que ustedes pueden necesitar para poder tenerlas a la mano y aprender a trabajar. Cuando se presenta precisamente todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí me explicó? Pero mi trabajo es muy integral y he buscado dar las mejores soluciones. Aquellos que me conocen saben cómo trabajo. Y soy una psicóloga demasiado exigente porque también dejo mucha tarea, pero ahorita te doy el número telefónico. Y al final del día, bueno, pues sí, es muy cierto todo lo que estás viviendo, es un nivel de segundo grado en esta parte de la ansiedad con todo lo que estás viviendo y es muy importante que empieces a trabajarlo, porque no estamos esperando que esto se combine con una parte de la depresión y esto te lleve a dejar todo lo anterior y caigas en esta parte de tristeza porque ya empieza a generar otros problemas. Y definitivamente el perder el valor y la credibilidad de las personas adultas pues genera todavía mucho más conflicto porque estás en un proceso de desarrollo y tu autoestima es aplastada en estos momentos. Pero también es importante trabajar con ello porque muchas de las ocasiones puedes salir de ello sin estar esperando a veces el apoyo de las demás personas. Y lo digo con respeto, no es porque no los necesites, sino porque esta es parte de tu vida la que tiene que controlar todas las emociones y todas las cosas que están pasando a tu alrededor eres tú. Así es que si tienes la oportunidad, comunícate conmigo. ¿Cuál es, Rosy? ¿Lo tienes a la mano? 55 91 25 66 38. Perdón, se me fue por dos números. 55 91 25 66 38. Comunícate con mucho gusto, platicamos. Y aquellas personas que tengan alguna duda, redes sociales, un mensaje, mándame un WhatsApp o échame una llamadita y con mucho gusto lo vamos platicando. Bueno, esta parte continúa con la parte del trastorno de la ansiedad, la parte de todos estos cambios físicos, la mala relación que podemos tener con las personas, esta parte social, llámese laboral, escolar, familiar, relación de pareja, la parte social, amistades y demás, también tiende por afectar. Cuando te encuentras con todo este ciclo, todo este círculo de situaciones emocionales que te van afectando y que te sientes mal, ¿qué crees? Empiezas a aislarte. Esta forma de aislarte es sentir que de una u otra manera ya no te sientes desintegrada, aceptada, incluida, porque tú solitita lo que estás haciendo es empezar a no estar en esos círculos por esa inseguridad, por esa desconfianza, porque ya no te sientes bien, porque están pasando muchas cosas en este cambio físico de tu persona. Por eso es importante
aprender a darle una solución. Por eso te decía, y vuelvo a repetir, la fecha, 21 de julio a las 8 de la noche, nos reunimos precisamente para hablar con todas estas técnicas. Yo sé que estando en estas técnicas, teniendo estas herramientas, las pones a trabajar y yo sé que tu vida va a empezar a cambiar. Yo sé que traemos muchas cosas allá atrás, pero si no puedes por tiempos, por la economía, estar en una terapia, entra a este taller. La cuota de recuperación es muy módica de tal manera que puedas estar en ello. Aquellos que tuvieron la oportunidad, tuvimos la oportunidad de estar conectados el día de ayer, aprendimos muchísimas cosas y logramos hablar de muchos temas que son muy importantes para el avance y desarrollo emocional del ser humano. Así es que date la oportunidad siempre de hacer cambios en tu vida, porque esto va a afectar tus relaciones sociales y no puedes permitírtelo, porque al final del día algo de lo que no sabe tener el ser humano o no sabe estar el ser humano es estar sin una compañía y que esa compañía también sea sana, porque al final del día, si yo estoy mal, ¿qué crees? Me hago contaminante y tóxico para con las demás personas y les regalo exactamente lo mismo, viven exactamente lo mismo y se sienten de la misma manera. Yo te pregunto, ¿para qué quieres tener una segunda persona igual que tú? Aguas, piénsalo de esa manera. Por el otro lado, es muy importante trabajar y revisar qué tantos pensamientos recurrentes son los que estás teniendo en tu cabecita. Estos pensamientos recurrentes son los que nos llevan a esos estados de ansiedad. Si yo hubiera hecho, si lo hubiera hecho de esta manera, si lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo, y estaba hablando del mismo tema, y si lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo, si ahorita ya hubiera hecho esto, a lo mejor estuviera en otro lugar. Entonces son pensamientos recurrentes, diferentes facetas, pero al final el mismo pensamiento y lo pones en diferente tiempo y de diferente manera y ante diferente situación, obvio te genera un dolor de cabeza, esa angustia, esa preocupación, que no te ocupas en ello, simplemente te preocupas, pero no hay una respuesta. Entonces siempre lo estás dejando como en el archivero la información y cada vez que lo sacas sigue siendo exactamente el mismo folder porque es lo único que tienes ahí. Tienes que transformar, cambiar tus pensamientos, cámbialos desde música, cámbialos desde leer un libro, cámbialos desde pensar en otra cosa y no exactamente en el pensamiento que traes ahí recurrente. Rompe con esas estructuras. Algo que te funciona dentro de la ansiedad es romper con las estructuras. Regreso a lo mismo. Algo que le está pasando a tu cuerpo, ¿en dónde empieza? Aquí, ese pensamiento, el que le dé la importancia, esa situación que le está afectando a nuestro cuerpo, debemos de aprender a trabajarlo. Por el otro lado, para ir cerrando, porque el tiempo se nos está acabando, te lo prometo que no he terminado, pero lo veremos el 21 de julio a las 8 de la noche para esta parte del taller. Bueno, las acciones recurrentes. Déjame decirte que cuando alguien vive un trastorno de ansiedad a un nivel todavía mucho más alto, las acciones recurrentes son las que tienden por afectar a las personas. ¿Cómo cuáles, Guadalupe? Déjame decirte que has encontrado, has visto a las personas que se lavan constantemente las manos, agarran algo y vuelven a lavarse las manos, se sienten incómodos, vuelven a lavarse las manos, sienten calor, vuelven a lavarse las manos. ¿Has visto a las personas que han tenido esa acción recurrente, que es un TOC? Se convierte ya en un trastorno obsesivo compulsivo y entonces tiende por afectar. Ya te das cuenta ya de lo que te mencionaba. Si tienes una situación, se va a acumular otra, se va a acumular otra, se va a acumular y ese padecimiento, esa enfermedad, ese trastorno o ese síndrome va a ir creciendo cada vez más. Tenemos que darnos la oportunidad de ir disminuyendo, aminorando y trabajando con cada uno de ellos. Si quieres tener una calidad de vida todavía espectacular y especial, porque tú lo estás determinando y porque tú lo estás llevando a esa posición. Pero si no lo hacemos, siempre van a haber muchos conflictos, porque al final del día, ¿qué crees? Uno empieza a desconfiar hasta de uno mismo. Y cuando uno empieza a desconfiar de uno mismo, la vida ya no tiene un sentido. Y ahí empiezan a aparecer otro tipo de situaciones que no quiero comentártelos, pero que de verdad afectan al ser humano y afectan al entorno y afectan a la familia, porque nadie está esperando de que pasen situaciones todavía mucho más complicadas. Si alguno de estos síntomas que te he mencionado entre el estrés y la ansiedad estás viviendo, están empezando a aparecer, están y no los has podido quitar, están ahí y han crecido, están ahí y están afectando tu entorno, por favor,
atiéndelo. Es buen momento para empezar a hacerlo. No lo dejes atrás, no lo eches en saco roto. Déjame decirte que esa es tu vida. Los demás ya la fuimos arreglando. Aquellos que nos hemos atendido, hemos estado, hemos cambiado, hemos modificado y controlamos hoy nuestra vida, te lo decimos por alguna razón. De no ser así, tienes que empezar a trabajar. Busca apoyo. Vamos a hacer y vamos a tener en poco tiempo esta parte de terapias grupales que como este tema necesitan precisamente el acompañamiento, no solamente con el terapeuta, sino también en el acompañamiento social. Este acompañamiento social es donde se llenan realmente de todas esas experiencias, del darnos cuenta que no podemos permitir a que llegue a otro nivel. Es una posición de fortaleza, es una opción donde en un momento dado te das cuenta de que no eres el único en esta parte del mundo, faceta territorial que lo está viviendo, sino hay otras personas. Eso ayuda a empatizar la situación, porque así como puedes recibir dentro de casa donde te sientes o donde te hacen sentir que eres exagerado, encontrarás un grupo que puede ayudar precisamente a salir de todo esto. Para eso sirven esos y uno se siente apoyado en esos grupos, precisamente esas terapias grupales, porque son grupos de apoyo donde nos pueden ayudar a salir. Y en poco tiempo estaremos aperturando nuestro primer grupo de apoyo que será en línea. Obvio lo haremos por la noche porque todo el mundo tiene muchas actividades, pero podemos encontrar prontas respuestas para poderle dar solución, porque entonces nos daremos cuenta y nos podremos identificar todavía mucho más fácilmente con todo este tipo de situaciones que vamos viviendo en el día a día. Pero bueno, vamos a dar por acá otra leída a otras preguntas e inquietudes, ¿sí? Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Podrías compartir su teléfono de contacto, por favor? Con mucho gusto lo acabo de hacer y lo vuelvo a repetir. 55 91 25 6638. Tenemos terapias individuales, terapia de pareja, terapia familiar. Nos podemos tener en este conjunto de lo que mencionaba hace rato, terapia grupal, que lo vamos a tener próximamente, terapias presenciales o en línea. Podemos trabajarlo, de verdad. Mi compromiso para con todos ustedes es muy grande. Muchas de las personas que me conocen y que saben qué tipo de trabajo hago están conectadas en este momento y te puedo decir y te puedo garantizar que el trabajo que hago es algo muy, muy especial porque hago algo con respecto a esta etapa de medida de acuerdo a cada uno de los casos que voy teniendo. Es una interpretación de todas las situaciones que vas teniendo a donde le buscamos dar una solución. Entonces, si te puede funcionar y con mucho gusto, puedes comunicarte, platicar antes de tomar la decisión de una terapia conmigo o con cualquier persona para que puedas tener así como que un poquito más de información en el contexto de lo que estás viviendo y no necesariamente en el trabajo de las emociones, sino de muchos otros temas que sé que puedo ayudarte. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Como siempre estamos llegando al final una vez más de un programa donde nos estamos incluyendo y compartiendo información. Yo les agradezco a cada uno de ustedes que siempre me dan la oportunidad de su tiempo, que es oro molido, y yo se los agradezco que lo compartan conmigo. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. ¿Tenemos algún tema en específico, Rosín? Autoestima. Hablaremos de autoestima. Todo este contexto que estamos teniendo también afecta a esta parte de nuestra autoestima. Por favor, conéctate. Muchas gracias, Ricardo Odiño. Conéctate, date la oportunidad. Si todo esto que estás viviendo está afectando tu persona, por favor, busca esta parte emocional contigo mismo y empieza a trabajarlo, porque algo de lo que está afectando es el que no te permite estar bien. Gracias a todos, muy buenas noches, gracias por recibirme en tu casa y yo espero que esta información que estás recibiendo no te la quedes, no seas egoísta, compártelos con otras personas, comparte nuestra página porque lo único que hacemos es poderles regalar información que les puede servir a ti y a todos los que están a tu alrededor, y si alguien más la puede utilizar, yo te lo voy a agradecer porque eso es mi misión, dejar una huella para poder ayudar a los demás. Que tengas bonita noche, te mando un beso, muchas gracias por todo, buena noche.